Estamos en Pensando la historia con la oreja. Subrayo, oreja con mayúscula. Vamos a viajar en el tiempo con la primer máquina del tiempo que inventó la literatura, el anacronópete. ¿Qué es? Bueno, tenés que escuchar el programa anterior. Nos subimos y vamos hasta las estepas rusas. Es el 18 de octubre de 1812. Pero primero les cuento que Napoleón entró a Moscú el 14 de septiembre de 1812. La ciudad estaba desierta, arrasada por los mismos rusos. A partir de ahí, hasta el 14 de diciembre de 1812, que terminó la campaña, todo fue un desastre tras otro para Napoleón. Retirándose día tras día porque el invierno se le venía encima, Napoleón fue perdiendo casi todo su ejército. Napoleón regresó a Francia con el 20% de sus tropas, casi 1 millón de bajas entre tropas aliadas y francesas. El general ruso Kutuzov desplegó tácticas de guerrillas para hostigar y atacar constantemente a los franceses donde estos fueran más débiles. Las tropas cosacas asaltaban y rompían las unidades francesas aisladas o descolgadas. El suministro al ejército se hizo cada vez más dificultoso al empezar el invierno, propiamente a comienzos de noviembre. Las tropas de austríacos y prusianos que habían quedado atrás en el avance a Moscú empezaron a desertar o cambiar de bando, al igual que otros soldados de países ocupados por Napoleón. Esto ciertamente reducía el número de soldados que alimentar entre las filas francesas, pero dichos desertores transmitían valiosa información a los rusos sobre el mal estado de la Gran Armée. Debido a la llegada del invierno, las praderas rusas carecían de pastos para caballos que, al no poder alimentarse, morían y eran utilizados como fuente de carne para los soldados. Si bien esta medida permitía alimentar a las tropas francesas, las obligaba a desplazarse lentamente a pie, siendo presa fácil de la hipotermia y el congelamiento en pies, piernas y brazos, lo que ralentizaba la marcha del ejército a través de vías barrosas e impracticables. Los puestos de aprovisionamiento dejados por la Gran Armée en su avance a Moscú tampoco resultaban muy útiles, pues solo contaban con comida y leña para su propia subsistencia. Las tropas que los resguardaban también se unían a la retirada y aumentaban la presión sobre las raciones del ejército. La falta de comida, el clima extremadamente frío y el hecho que en pocos días casi todo el ejército debiera movilizarse a pie causó enfermedades, en especial el tifus, y muertes masivas en las filas de la Gran Armée, que en modo alguno podía presentar batalla a las incursiones de guerrillas rusas. Ahora vamos a ir al campo de batalla a hablar con un general ruso. Vamos a subir a la máquina y viajar. Estamos subiendo. Adiós. Vamos a escuchar la descripción de un general ruso que persiguió a las tropas de Napoleón hasta expulsarlas de su país. Nosotros, la caballería, no éramos más que un puñado, apenas si podíamos hacer otra cosa que volver las espaldas al viento y recibir alguna bala perdida de la artillería francesa. Convendría quizá que os dijera que eran los últimos cañones que les quedaban y que esa fue la última vez que los colocaron en posición. Aquella batería no salió nunca de ahí. A la mañana siguiente encontramos los cañones abandonados, pero esa tarde mantenían un fuego infernal contra nuestra columna de ataque. El furioso viento se llevaba el humo e incluso el ruido, pero podíamos ver el constante llamear de las lenguas de fuego a lo largo del frente francés. Luego una voz, se escuchaban ráfagas de nieve, lo ocultaba todo excepto los destellos de color rojo oscuro en medio del blanco remolino. Durante los intervalos en los que cesaba el fuego, dominábamos toda la llanura que se extendía a la derecha, por la que veíamos avanzar interminablemente una sombra que era la columna.
la gran desbandada del gran ejército, la gran armée francesa, que reptaba ininterrumpidamente mientras a nuestra izquierda la lucha continuaba con gran estrépito y furia. El cruel remolino de nieve, un torbellino que barría aquel escenario de muerte y desolación. Y luego el viento amainó con la misma brusquedad con la que se había levantado por la mañana. Al cabo de un tiempo recibimos órdenes de cargar contra la columna retirada. Ignoro el motivo de la orden, como no fuera que pretendieran, dándonos una ocupación, evitar que pereciésemos helados sobre nuestras sillas. Giramos hacia la derecha y avanzamos al paso con intención de atacar por el flanco aquella lejana línea oscura. Serían las 2:30 de la tarde. Tenéis que saber que hasta ese momento de la campaña mi regimiento no había entrado nunca en contacto con el grueso de las tropas de Napoleón. Durante los meses transcurridos desde el inicio de la invasión, el ejército al que pertenecíamos había estado combatiendo en el norte contra Oudinot. Solo últimamente habíamos descendido empujándolo ante nosotros hacia el Beresino. Esta fue, por tanto, la primera ocasión en la que mis camaradas y yo pudimos ver de cerca el gran ejército de Napoleón. Era una imagen pasmosa y terrible. Había oído hablar de él, había visto a los rezagados pequeñas bandas de merodeadores, grupos de prisioneros a lo lejos, pero este era el grueso del ejército, una turba semi-enloquecida y hambrienta que andaba a rastras y dando traspiés. Emergía del bosque a casi 2 kilómetros de distancia y su vanguardia se perdía entre la oscuridad de los campos. Avanzábamos hacia ellos al trote, al máximo rendimiento que podíamos sacarles a nuestros caballos, y arremetimos contra esa masa humana como si de una ciénaga ambulante se tratara. No hubo resistencia. Oí algunos disparos, media docena quizá. Parecía que se le hubiese complicado hasta los sentidos. Mientras cabalgaba al frente de mi escuadrón, tuve tiempo de echarle una buena ojeada. Pues bien, puedo aseguraros que entre los hombres que caminaban en el margen exterior de la columna había algunos tan ajenos a todo lo que no fuera su propia desdicha que ni siquiera volvieron la cabeza para mirar nuestra carga. ¡Soldados! Mi caballo empujó con el pecho a uno de esos hombres. El pobre desgraciado llevaba sobre los hombros roto y chamuscado el capote azul de los dragones, y ni siquiera levantó la mano para arrancarme las riendas y salvarse. No hizo más que caer. Nuestros soldados blandían y clavaban sus sables. Bueno, yo también lo hice, al principio naturalmente. ¿Qué queréis que hiciésemos? Un enemigo es un enemigo. Pero una especie de pavor nauseabundo embargó mi corazón. No se oía ningún tumulto, solamente un profundo murmullo sordo, con el que de vez en cuando se mezclaban algunos gritos y gruñidos más fuertes, mientras la turba seguía empujando y avanzando en desorden, dejándonos atrás, ciega e insensible. Flotaba en el aire un olor a andrajos, chamuscados y heridas ulceradas. Mi caballo se tambaleaba en los remolinos de aquella marea humana, pero era como derribar cadáveres galvanizados a los que nada importaba. Invasores, sí, Dios ya estaba dando cuenta de ellos.